En este video vamos a resolver el siguiente problema. Durante un ensayo de deformaciones en el ala de un avión, se registraron deformaciones en una roseta de strain gauge en 45 grados como muestra esta figura acá. Las deformaciones registradas fueron de epsilon A, epsilon B y epsilon C con los valores que se indican. Nos piden determinar las deformaciones principales, la deformación angular máxima y mostrar estos estados de deformación mediante un dibujo de elementos cuadrados planos, orientados según cada caso. Entonces tenemos que calcular el ángulo de orientación, ¿cierto?, para cada caso. Y nos dicen que para facilitar esto debemos fijar el origen en el vértice inferior izquierdo del elemento cuadrado, ¿cierto?, que estamos viendo, y considerar que solo la cara superior se deforma por corte. Entonces se puede interpretar que las deformaciones registradas por los sensores, los strain gauges, ocurren de la siguiente forma, ¿verdad? Que el sensor A está orientado, ¿cierto?, en la horizontal, por lo tanto va a medir las deformaciones en X. El sensor C está orientado en la vertical, por lo tanto mide las deformaciones en Y. Y este va a deformar, o va a medir, perdón, una deformación en, digamos, algún plano orientado, ¿cierto?, en 45 grados. Entonces, asimismo podemos entender que el sensor A es el que mide, ¿cierto?, las deformaciones en un ángulo de 0 grados con respecto al horizontal. El sensor B mide la deformación en 45 grados con respecto al horizontal, y ahí, análogamente, el sensor C mide las deformaciones en un ángulo de 90 grados con respecto al horizontal o digamos la vertical. Entonces vamos a tener en principio que las deformaciones en X están medidas por el sensor A, por lo tanto serían 520, ¿cierto?, micro. Recordemos que micro representa 10 a la menos 6. Las deformaciones en el eje Y, ¿cierto?, van a representar o van a estar dadas por el sensor C, que midió una deformación de menos 80 micro, ¿cierto? Si es negativa, se está comprimiendo; si es positiva, se está alargando o expandiendo. Entonces, para la deformación de gamma XY, o la deformación angular, podemos ocupar la siguiente ecuación para roseta en 45 grados. Esta ecuación entonces nos permite determinar a partir de epsilon B, epsilon A y epsilon C, siempre y cuando estén orientadas de esta forma, ¿cierto?, en 45 grados, nos permite obtener esta deformación angular. Entonces sería, el epsilon B eran 360 microstrain, el epsilon A eran 520 y epsilon C menos 80. Todo esto en unidades de micro. Entonces el resultado de esto debería darnos aproximadamente 280 micro para la deformación angular XY. Entonces el estado de formaciones inicial va a ser el siguiente. Tenemos epsilon X, epsilon Y y gamma XY. Las deformaciones principales las podemos calcular entonces a partir de este estado inicial con la siguiente fórmula, en la que tenemos que reemplazar simplemente los valores del estado inicial, que son 520 para el epsilon X, menos 80, 520 menos 80, y serían 280 acá, ¿cierto? De esta manera nos va a dar que ese promedio es 220 más menos 331. Y todo esto en unidades de micro. Entonces el resultado, digamos, mayor, tomando el signo positivo, serían 551 micro. Y el otro resultado con el signo negativo serían menos 111 micro. Entonces tenemos que tener en cuenta que este es un plano principal, ¿cierto? Y en los planos principales el gamma XY va a ser igual a 0. Entonces en esta configuración, para cierto ángulo principal, vamos a tener esta deformación y esta deformación normal, y vamos a tener una deformación angular o por corte igual a 0, ¿cierto? Solamente en este caso de deformación principal. Y otra cosa que podemos relacionar el epsilon 1 con la deformación en X y el epsilon 2 con la deformación en Y, porque ya vamos a ver el ángulo en que está orientado esto, pero básicamente el 551 está mucho más cerca de la deformación en X y el 111 está mucho más cerca de el epsilon Y. Entonces la forma que tenemos para darnos cuenta es calcular el ángulo al cual ocurre este ángulo principal o este plano principal. Entonces tenemos que también esto lo determinamos a partir de una ecuación, y el estado de tensiones, no, el estado de formación es principal. Perdón, inicial. Entonces el gamma XY, recordamos que inicial es 280, el epsilon X inicial
es 520 y el epsilon i inicial es menos 80, ¿cierto? Siempre que tengamos acá epsilon x, epsilon y sin ningún prima y sin ninguna otra notación, me refiero a los iniciales, que son estos de acá. Entonces, tenemos el teta sub p va a ser igual a un medio de arco tangente, y esto nos va a dar 0,44667, más o menos. Y el ángulo va a ser entonces 12.5 grados, si es que lo calculamos. Entonces vemos que en verdad como que estamos en un estado inicial en 0 grados y parece que el estado principal está simplemente a 12.5 grados. Ahí se van a producir las deformaciones más grandes. Entonces lógicamente las deformaciones en el eje X van a estar relacionadas con este epsilon 1. O sea, porque al final aquí teníamos 520, después vamos a tener 551. Entonces digamos que podemos relacionarlo de esa forma. Así como bien al ojo. Pero no siempre va a ser así. Deformación angular máxima es el segundo paso de este problema. Y también lo obtenemos a partir de una fórmula que es la raíz, ¿cierto? Raíz cuadrada con los términos que teníamos antes. O sea, la misma raíz que tenemos acá. Y eso nos había arrojado un valor de 331, ¿cierto? 331 micro. Entonces, si despejamos el gamma máximo, sería 2 veces 331 y esto sería simplemente 662, ¿cierto? Y acá consideramos el ángulo absoluto, o sea, perdón, el valor absoluto de 662. Ya vamos a entender por qué es el valor absoluto, pero en términos generales sería 662 micro. Y tenemos que tener en cuenta que en un plano de corte máximo o deformación angular máxima, ¿cierto? Vamos a ponerle gamma max. Vamos a tener que las deformaciones epsilon x y epsilon y van a ser iguales y van a ser igual al promedio. ¿El promedio entre qué? Entre sus valores iniciales, ¿verdad? O sea, sería epsilon x más epsilon y partido en 2. Y esto ya lo habíamos calculado, ¿cierto? Lo tenemos acá. Es 220. Entonces es 220 micro. Y ahí tenemos entonces el estado de deformación angular máxima y el estado, ¿cierto?, de deformación principal. Ahora lo que nos falta es calcular el ángulo para el cual ocurre el plano de deformación angular máxima. Es decir, cuál es la orientación donde se produce la deformación angular máxima. Y eso lo calculamos, ¿cierto?, sumándole 45 o restándole 45 al ángulo del plano principal. Entonces, ¿por qué? Porque los planos de corte máximo o de deformación angular máxima van a diferir entre sí entre 45 grados de los planos principales, ¿cierto? A eso me refiero, que entre un plano principal y un plano de corte máximo vamos a tener un ángulo de 45 grados. Y hago la analogía con este dibujo acá, con este gráfico de las tensiones, que al final recordemos que es análogo. Por ejemplo, acá tenemos un plano principal donde las tensiones son mayores, e interpretemos que las deformaciones también acá son mayores, y tenemos que el tau xi, o en el caso del gamma xi, es 0, entonces un plano principal. Si nosotros le sumamos 45 grados vamos a tener un plano de corte máximo, o si le restamos también vamos a tener un plano de corte máximo, o plano de formación angular máxima también. Y tenemos que darnos cuenta que nos podemos ir para un lado positivo y para un lado negativo. Entonces tenemos que tener cuidado cómo le sumamos y cómo le restamos esto. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta del signo que va a tener el tau xi, o en el caso de este ejercicio del gamma xi? Por ejemplo, si nosotros le sumamos, aquí tengo el desarrollo completo, si nosotros le sumamos 45 grados, nos quedarían 57.5 grados, el plano de corte máximo o de formación angular máxima. Y ese correspondería al caso 1. El caso 1, entonces, nosotros podemos calcular con ese ángulo cuál sería la deformación angular con la ecuación de el gamma x prima, ¿cierto? Gamma xi prima. Simplemente reemplazando que este sería el ángulo de
corte, ¿cierto? El ángulo de corte, el ángulo de corte máximo, el ángulo de corte máximo, ¿cierto? La orientación a la cual ocurre este plano de corte máximo. Simplemente ocupar esta ecuación general para encontrar cuál sería el gamma xy que correspondería al gamma máximo en ese ángulo de corte máximo. Y obviamente esta fórmula funciona en base a, digamos, los estados iniciales de deformación. Ya, pues entonces acá, para el ángulo de 57.5, yo acá lo único que estoy haciendo es reemplazar, por ejemplo, el epsilon x inicial era 520, el epsilon y inicial es menos 80, gamma xy inicial es 280, y el ángulo que ocupo entonces es, ¿cuál? El ángulo de corte máximo, pero sumándole 45 grados al plano principal. Y eso me da un resultado, fíjense, negativo, ¿verdad? ¿Y cuál era el valor que me había dado en un principio? Positivo. Y en verdad era porque acá está con el valor absoluto, es un valor, digamos, general. Pero va a depender para dónde le sumemos, ¿cierto? Los 45 grados. Y análogamente, si yo le resto los 45, vamos a tener un valor de, acordémonos que esto era 12.5, ¿cierto? 12.5, lo calculamos recién, me da 32.5 negativo. Yo reemplazo acá todos estos valores, al igual que antes, pero con el ángulo de menos 32.5, y ahí sí me da 662, pero positivo. Entonces va a depender de la orientación que nosotros le demos. Y eso es súper importante porque como se deforme el elemento, va a depender de esa orientación. Pero al final, el valor, digamos, absoluto de esta cuestión es 162. O sea, un corte puede ser tomado con ese valor. Entonces, ahora la parte que nos interesa, la parte final, es diferenciar, ¿cierto?, de los tres casos que teníamos. Teníamos el estado inicial. Recordemos que el estado inicial se refiere a un estado en que el ángulo θ es igual a 0. Ahí teníamos por enunciado, ¿cierto?, que estas son las deformaciones iniciales. Las podemos calcular. El estado principal, ¿cierto?, es aquel estado en que las deformaciones epsilon, digamos las deformaciones normales, son máximas y la deformación de corte o angular es 0. Y tenemos el estado de corte máximo, que es el plano, ¿cierto?, orientado en cierto ángulo en que el corte va a ser máximo, ¿cierto? Acá tenemos que el corte máximo es mayor en todos los casos. Ya, pues entonces ahora lo que nos interesa es dibujar estas deformaciones. Y nos dijeron que el elemento cuadrado, fijemos el origen en el vértice inferior izquierdo y que solo la cara de arriba se deforma. Entonces, bien, partamos con el estado inicial. Nosotros tenemos que, en primer lugar, fijémonos que el epsilon x es 520. Entonces, en la dirección en x, unitariamente, esto se va a deformar en 520 microstrain. 520 microstrain. Y luego, ¿cierto? O bueno, interpretemos que esto correspondería a que el elemento se alargue en esta dirección, ¿verdad? Pasa de ser un cuadrado, pasa a ser un rectángulo. Análogamente, ¿cierto? Vamos a hacer una recta acá para dibujar mejor. Ahí. Análogamente, tenemos que en la dirección en y, ¿cierto?, se achica, se encoge en una unidad unitaria de menos 80. O sea, se achicaría, vamos a dibujarlo bien chiquitito, menos 80 microstrain. Eso es la deformación unitaria en y. Y acá también vamos a dibujar la línea recta. Entonces correspondería, ¿cierto?, a que el elemento se está achicando en esta dirección, porque es negativo. Y si es positivo, el elemento se alarga. ¿Ya? Entonces pasamos a tener un cuadrado a tener, ¿qué cosa? Un rectángulo, que se achicó y se alargó para las direcciones respectivas. Entonces acá, quizás para que quede más claro, voy a ponerle, si le voy a poner acá, el epsilon y el epsilon x. Entonces, si no tuviéramos deformación por corte, ¿qué es lo que pasaría? Tendríamos solo esto. Pero vemos que la deformación por corte es 280 positivo. Y eso lo podemos relacionar con un corte, ¿cierto?, orientado en la dirección positiva, que va a ser en la A o en la dirección hacia la derecha. Entonces voy a dibujar que aquí el corte, el tau, podría ser hacia la derecha, y eso lo relacionamos con una deformación de corte, una deformación angular, también positiva.
para la cara, ¿cierto? Superior, ¿cierto? Recordemos que como esto está orientado en una dirección X e Y con esos ejes en esas orientaciones, digamos que el elemento va a tener la dirección de corte positiva así. Ya, pues entonces si se deforma por corte así, lo que vamos a tener es que este elemento cuadrado, ¿cierto? Si consideramos que solo la cara de arriba se deforma, vamos a tener que se deforma como un romboide, porque el corte es como que estamos empujando o estamos cortando la cara de arriba hacia la derecha. Entonces vamos a tener que al final el elemento se va a formar así. Así como más o menos. Ese es nuestro elemento. Lo voy a hacer un poquito más grueso para que se note. Ahí está. ¿Y cuál sería el ángulo? ¿Dónde estaría este ángulo que yo estoy diciendo como gamma XY? Sería el ángulo que forma, ¿cierto? Acá. Este sería nuestro gamma XY. Y este también sería el gamma XY. Y este gamma XY tenía un valor, ¿cierto?, de 280 microradianes. Y lo voy a hacer, digamos, o sea, lo voy a dibujar ahí. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda hacer el estado principal. En el estado principal no tenemos deformación por corte, por lo tanto, solamente vamos a tener que el cuadrado se va a transformar en algún rectángulo, ¿cierto? No va a transformarse en un romboide. ¿Y cómo sabemos cómo se deforma? Fijémonos que unitariamente en la dirección, habíamos dicho X, se va a deformar 551. Entonces, unitariamente acá, esto se va a deformar en epsilon 1, 551. Yo acá estoy relacionando el X con el epsilon 1, ¿cierto? Pero no siempre tiene que ser así. Y en la dirección Y, que yo lo asocié, ¿cierto?, a la dirección X, perdón, Y sería menos 111. Entonces esto se va a achicar unitariamente. Voy a hacer, como lo estaba haciendo antes, yo dibujo una recta paralela, ¿cierto? Ahí. También dibujo una recta paralela hasta la deformación unitaria, ¿cierto? Lo que se debería alargar. Y como no tengo deformación por corte, al final, ¿qué es lo que pasa? Que el elemento se achica en esta dirección unitariamente en menos 111 microstrain. Faltó el micro acá. Unitariamente en X se alarga en 551. Entonces dibujemos el elemento, ¿cierto? Acá, con este, pasa de ser, ¿cierto?, un cuadrado a un rectángulo. Y obviamente esto está en una orientación de 12,5 grados. Para el esfuerzo o estado de corte máximo, quiero decir, tenemos que el ángulo son 57,5, nos vamos a quedar con ese. Y en ese caso, cuando es 57,5, aquí la deformación angular era negativa, ¿ya? Eso lo habíamos demostrado acá, que puede ser positiva o negativa según el ángulo que le sumemos, si es más o menos 45. Ya, pues entonces en este caso, fijémonos que unitariamente en X y en Y va a deformarse de igual forma. Entonces, si nosotros deformamos en X y en Y, ¿cierto? El epsilon X va a ser 220 micro, y en epsilon Y también va a ser 220 micro. Vamos a tener que, sería como un cuadradito más grande, ¿verdad? Sería como, si es que no hubiese deformación por corte. Entonces trazo la recta aquí vertical y horizontal, ¿cierto? Paralelas. Y lo que estaba diciendo es que si no hubiese deformación por corte, al final este cuadrado se alarga, digamos, en esas direcciones. Y el elemento sería este acá. Pero claramente, como tenemos una deformación por corte que es negativa, la cual lo podemos asociar con un corte, ¿cierto?, negativo, es decir, en esta dirección de acá. Voy a tirarlo para acá. Para allá sería el tau negativo, por lo tanto,
Y de hecho me está molestando acá tiremos esto para el otro lado, aquí. Vamos a tener que se va a deformar en esa dirección angularmente, ¿cierto? O sea, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que el elemento, que es este cuadrado acá, también se va a transformar en un romboide, porque estamos como empujando la cara de arriba en esta dirección, ¿cierto? Estamos aplicándole un corte, ¿cierto? Y unitariamente los ángulos de acá van a ser 662 negativos. Ya, pues entonces si nosotros dibujamos esto, sería una cosa como más o menos así. 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 Me quedo medio chueco. Ahí. Ahí. Tiene que ser igual en ambos lados. Me conformo con eso. Entonces el ángulo acá, bueno, voy a hacer esto para que sea consistente con los otros dibujos un poquito más grueso. El ángulo acá, el que estaba mencionando, que se forma entre la recta vertical, ¿cierto? Y este lado del cuadrado, y también este ángulo acá, van a ser ambos gamma xi menos 662, ¿cierto? Microradianes. Y ahí está, pues. Esa sería la forma de dibujar estos estados de corte máximo. Aquí yo les dejo un propuesto que es dibujar el círculo de Moore, ¿cierto? Con estos estados iniciales y de corte máximo. Y bueno, el principal. Pero básicamente aquí termina el ejercicio. Y no se queden tan pegados con esta parte de dibujar las deformaciones, sino que lo más importante quizás podrías entender esto y calcular estas dos cosas, que son las deformaciones principales y la deformación angular máxima.